Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Preguntáronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí, has sido sanado, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Él se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús le respondió, mi Padre está ahora, hasta ahora obra, y yo obro. Señor, bendiga la meditación de su palabra que ha de estar a cargo de nuestro hermano Carlos Di Santo. Buenas noches, buenos días, hermanos. Bien, vamos a meditar. Hoy nos toca el paralítico de Betesda. El versículo 1 del capítulo 5 nos dice, después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Después de estas cosas, dice, y estas cosas son las que viene diciendo en el capítulo anterior. Domingo anterior vimos la curación del hijo de un noble, uno del rey. En ese momento Jesús iba de Judea a Galilea, y ahora vemos a nuestro Señor volviendo a Jerusalén porque hay un día de fiesta, que no se sabe exactamente qué fiesta era, pero probablemente coincide en la mayoría de los comentadores que era la fiesta de la Pascua, o una de las tres fiestas principales, en donde se exigía la concurrencia de todos los judíos, así que había una multitud ahí en Jerusalén. Y viene nuestro Señor, y en el versículo 2 comienza Juan a describir este estanque de Betesda. Dice, y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebraico es llamado Betesda, el cual tiene 5 portales o 5 pórticos, y dice que en esto yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos o paralíticos, que estaban esperando el movimiento del agua, y empieza a describir lo que pasaba. Una sanidad, ¿no? Como hemos leído, había un milagro de sanidad ahí. El versículo 4 lo describe, un ángel descendía cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese. Milagro de sanidad bastante extraño, lo cual hace también que haya distintas opiniones acerca de esto, pero lo que debemos entender también que a lo largo de toda la Biblia, si uno se pone a mirar, hay muchos milagros, curaciones muy extrañas. Podemos decir que Dios puede hacerlo
hacer, y lo hizo de hecho, curaciones y milagros de forma muy inesperada y raras. Podemos mencionar algunas, yo anoté acá, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los que lo conocen, milagro tal vez un poco, no se conoce mucho, pero en el tiempo de Eliseo, ¿se acuerdan cuando estaba Eliseo con los hijos de los profetas y juntaron calabazas, uno juntó calabazas silvestres para hacer un potaje, un guiso, digamos, ¿no? Un guisado, y eran venenosos. Y se dieron cuenta, y Eliseo esparció harina sobre la olla y se sanaron. Es una cosa extraña. Pero así podemos ver, eso está en 2 Reyes 4. También nos acordamos de la sanidad de Naamán, el Ciro. Eliseo le dijo, le dijo que se zambullera 7 veces en el Jordán. También una cosa extraña, pero Dios dice algo y poniendo la fe en lo que Dios dice, Dios sana de esa manera. Yo me anoté algunos acá también. Otro más extraño todavía, cuando una persona muerta es echada en el sepulcro de Eliseo y toca los huesos de Eliseo y se sana, se resucita. También en el Nuevo Testamento hay varias situaciones. Cuando los apóstoles sanaban, dicen que algunos venían y aún poniéndose bajo la sombra de Pedro, eran sanados. También en Hechos 19 dice, el versículo 5, singulares maravillas eran hechas por la mano de Pablo. Singulares, cosas muy particulares. Entonces acá nos encontramos con esta sanidad que ocurría y nos llama la atención por todo lo que dice, ¿no? La cuestión es, ¿qué es lo que pasaba acá? Si realmente pasaba esto, porque como dice acá, la palabra dice Juan, porque un ángel dice como que si pasara esto. La cuestión es, ¿pasaba realmente esto? O tal vez Juan estaba describiendo una creencia que había en ese lugar, en ese estanque. Hay que ver un poco la arqueología, lo que dicen los historiadores. Ahora han descubierto, ya hace mucho tiempo, se ha descubierto esos estanques de Betesda, eran 2. Hugo me pasó un video muy interesante, les recomiendo, porque ahí se ve los restos del estanque y se ven detalles muy importantes. Este estanque estaba al norte del templo, a 150 metros más o menos, y eran 2 estanques en realidad. El estanque de la parte norte, que estaba para recoger el agua de Jerusalén, de la corriente de Gijón, y ese estanque se llenaba, y después había el estanque del lado sur. Los 2 estanques estaban divididos por una pared. Y el estanque del lado sur es este estanque que dice acá, donde dice yacía multitud de enfermos, porque un estanque estaba más abajo y en el medio había una compuerta, la cual se abría a cierto tiempo para llenar ese estanque sur, y ese estanque se utilizaba como un lugar para un ritual de purificación. Podemos acordarnos que la ley exigía distintos tipos de lavamientos de purificación para las actividades ceremoniales en el templo. Entonces todos estaban ahí, todos no, los enfermos, como aquí dice, pero todos, había varios de estos lugares de purificación, se llaman mikvé. Este era uno, después está el estanque de Siloé, eso tenemos en el capítulo 9 de Juan, cuando el Señor cura al ciego de nacimiento, y se cree que había otro mikvé más pequeño cerca del templo que era para los sacerdotes. Pero lo que asombra de esto es también el tamaño del mikvé, del estanque de la zona sur donde se lavaban las personas, porque uno se imagina un estanque pequeño de dimensiones, pero ahí por lo que vi, el estanque la zona sur, está bien definidas las medidas, y entonces se ve la compuerta, ¿no? Donde
pasaba de un estanque al otro, y las medidas eran, creo que 47 por 52, una cosa inmensa, más grande que una pileta olímpica. Las piletas de acá son semiolímpicas, la más grande, tienen 25 metros de largo. La de Mar del Plata tiene 50. Así que imagínense, 50 por 25 está más grande que una pileta olímpica. No como una cancha de fútbol, pero así que así vemos que acá dice, yacía multitud de enfermos. Y otra cosa que debemos decir también, que el periodo intertestamentario fue un periodo de mucha política, mucha lucha. Está el Imperio Romano trayendo toda la cultura griega, y siempre en Jerusalén había mucha idolatría por los romanos en ese tiempo, y estaban los dioses de los romanos, los dioses que los romanos habían tomado de la cultura griega y los habían romanizado, podemos decir. Y había cerca del estanque, dicen los historiadores, que había unas piscinas dedicadas al dios de la medicina, Asclepio, el dios griego, que después los romanos le pusieron Esculapio, que le cambian el nombre, y yo vieron el símbolo de la medicina, como es que es una vara con una serpiente enrollada. Bueno, eso es de ese dios, Asclepio, que significa la serpiente significa la sabiduría, no, la fuerza de la tierra, porque eran del agua, y la vara, la sabiduría. Así que estaba todo eso mezclado ahí, y Juan describe esto, ¿no? Dice, un ángel descendía. Bueno, la cuestión es, ¿realmente había un ángel? ¿Pasaba esto? ¿O era la creencia popular? Yo creo que cualquiera de las dos cosas que pensemos no afecta lo que realmente quiere enseñar este pasaje, lo que nosotros tenemos que encontrar para nuestra enseñanza espiritual. También es interesante, vamos a ver un poquito este milagro que ocurría, ¿no? Entrarnos un poquito en las palabras que tenemos acá, porque no tenemos más. Pero dice un ángel, ¿no? Así que en el caso que esto sucediese, que acá lo está diciendo, ¿no? Así que podemos creer que esto pasaba. Ese ángel, que era un ángel de Dios, porque la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Y esa misma palabra, si la vemos en las distintas partes de la palabra que se aplica a ángel, generalmente se refiere a los ángeles de Dios, a los mensajeros de Dios. Pero también en otros versículos se refiere a los demonios, a los mensajeros de Satanás. Por ejemplo, en Mateo 25, 41 dice, el diablo y sus ángeles. Así que sea un ángel no quiere decir que es un mensaje de Dios o algo que Dios está haciendo. Eso también lo tenemos que considerar. También cuando Pablo habla del mensajero de Satanás, ¿no? Que le era dado para que le abofetee por la grandeza de las revelaciones que el Señor le daba, dice, me es dado un mensajero de Satanás para que me abofetee. Esa palabra mensajero es ángel, es la misma palabra. Así que también estas cosas las tenemos que considerar. En Gálatas 1:8, Pablo dice, mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, entendiendo que hay un solo evangelio, que no hay mucho, pero dice esto también. Así que aunque viniese un ángel y predicare otro evangelio, ese ángel es maldito, porque está engañando. Así que a la luz de todo eso, podemos pensar y también considerar eso, que tal vez esto pasaba, pero tal vez no era un ángel de Dios. Y a mí creo que nos da bastante desconfianza un poco el método de sanidad. Porque es interesante ver todo, ¿no? Por ejemplo, la palabra Betesda significa casa de gracia. La gracia de Dios es que Dios nos da, ¿no? Y nosotros no merecemos nada.
Sin embargo, este milagro era como que una competencia, ¿no? Dice, el Señor le dice, quiere ser sano, y él le cuenta, el paralítico, lo que pasaba. Te quiero llegar al agua, pero otro antes que yo llega. Y una frustración, ¿no? Pero podemos decir que la gracia de Dios dependía del esfuerzo humano, de la capacidad humana para llegar al agua. O sea, todo eso nos causa cierta desconfianza. Pero acá dice que el ángel descendía. Así que nosotros podemos tomar lo que pasaba, podemos tomarlo como que Juan está describiendo la creencia popular, pero no importa, no es lo más importante eso, sino lo que pasa, que llega Jesús a ese lugar. Eso es lo que ahí tenemos que poner la atención. También es interesante, vamos a buscar un texto, 2 Tesalonicenses, sin perder este pasaje, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Porque tenemos que ver también el contexto del engaño que siempre el pueblo de Dios estuvo a merced de ser engañado, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 1 dice, empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que el día del Señor esté cerca. ¿Qué pasaba ahí en Tesalónica? Esta segunda carta está escrita por Pablo con el propósito principal de mostrar a los creyentes de Tesalónica que el día del Señor no había llegado, porque ellos están sufriendo graves persecuciones. Entonces acá le dice, ¿no? En cuanto a nuestro recogimiento a Él, en cuanto a nuestra reunión con el Señor, en cuanto a la venida del Señor, no os mováis fácilmente de lo que yo les he enseñado. Dice versículo 3, no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, estaban perseguidos, pero a su vez había mucho engaño, el misterio de iniquidad ya estaba en ese tiempo, como dice el versículo 7, fíjense. Esto a nosotros nos enseña, nos habla del futuro, del anticristo, del espíritu que está ahora obrando el engaño. Pero en ese tiempo también sucedía, dice versículo 7, ya está obrando el misterio de iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Entonces podemos pensar, la segunda carta a los tesalonicenses fue escrita en la década del 50 y el Evangelio de Juan puede haber sido escrito en ese tiempo, un poco después dice, y hasta el año 85 o 90. O sea que, dice Pablo, ya está obrando el misterio de iniquidad. Podemos pensar, el pueblo de Dios ahí, cuando viene el Señor Jesús, totalmente apartado, con el templo, los rituales, pero totalmente apartado del cristianismo, aunque había judíos fieles que esperaban al Mesías, pero había mucho misterio de iniquidad. Entonces, este ángel también puede haber sido un engaño. No lo sabemos, pero también considerar esto, ¿no? Y cómo la palabra de Dios describe ese tiempo que está obrando el misterio de iniquidad y cómo también a nosotros es asombroso, ¿no? Cómo es la palabra de Dios, cómo nos sirve a nosotros para entender el misterio de iniquidad que ahora estamos viviendo y que aumenta hasta que venga como dice acá, nuestra reunión con el Señor, nuestro recogimiento a Él, la venida del Señor. El Señor Jesucristo también en el sermón profético, ¿no? Mateo 24, decía mucho tiempo antes, ¿no? Se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán
señales grandes y prodigios. Y fíjense, señales, ¿no? Hemos visto estos domingos en el Evangelio de Juan que habla de señales, claras señales, ¿no? Que una señal es, podemos decir, es más que un simple milagro, porque la señal mostraba, una señal es algo que señala algo, valga la redundancia, mostraba al Mesías, mostraba al Señor. Pero también hay señales engañosas, como las que dijo el Señor, ¿no? Darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Así que, ¿cómo debemos tener presente esto nosotros? Que el Señor nos ha dado una palabra fiel para seguir en sus caminos, pero señales que aún engañarán a los escogidos. Y escuchamos hablar de Cristo de tantas maneras y vemos señales engañosas. Entonces, ¿cómo debemos estar velando para no ser engañados? A veces subestimamos estas cosas. Pero volviendo al tema, ¿no? Vamos ahora, volviendo a nuestro pasaje, a dejar un poquito a este hombre y pensar en el Señor, porque acá hay una revelación preciosa de cómo obra el Señor y cómo obró, en este caso, con este hombre, ¿no? El versículo 5 dice, y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado y entendió que ya había mucho tiempo, dícele, ¿quieres ser sano? Es interesante porque dice Jesús entendió. ¿Cómo entendió? Podemos entender quién era el Señor Jesús, ¿no? Como Dios puede entender todas las cosas. Pero ¿cómo dice entendió? No dice supo o sabía. Entendió o también conoció. Así que el Señor Jesús entendió que ese hombre ya era el tiempo suficiente. 38 años que había estado así paralítico. No sabemos si los 38 años estuvo ahí en el estanque, pero no lo sabemos. Pero había estado mucho tiempo ahí. El Señor Jesús entendió que ya había mucho tiempo que él ya tenía que ser sano, ¿no? Pero decía de fijarnos en el Señor Jesús, porque ahí el Señor dice algo con respecto a esto que hizo, versículo 17, después que lo sana, después que habla con el paralítico, le dice, y Jesús les respondió a los judíos, ¿no? ¿Qué hacían los judíos? Le decía, ¿quién te sanó? Estás llevando el lecho en sábado, siempre lo mismo, ¿no? No se fijaban en las cosas que hacía el Señor, se fijaban en el ritualismo vacío que ellos vivían. Y entonces el paralítico les dice, fue Jesús. Dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en sábado. Y el Señor le responde, mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo obro. ¿Y cómo pasaba eso, no? Porque dice, Jesús entendió. ¿De quién entendió? Del Padre. Como Dios. Aún como Dios entendía del Padre, porque si yo y el Padre, una cosa somos. Lo que el Padre agrada, hago siempre. Y fíjense, vamos a leer versículos 19 y 20 de esto mismo, ¿no? Que el Señor Jesús dice. Dice, respondió entonces Jesús y díjole, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Vamos a leer también en Mateo 11, sin perder este pasaje, San Mateo capítulo 11, versículo 27. También, ¿no? Acá el Señor Jesús respondiendo, dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar.
Y acá podemos pensar, depende del Hijo a quién le quiere revelar, esa persona va a conocer a Dios, si no, no. Entonces nos causa cierta, bueno, y si Cristo no me quiere, se quiere revelar a mí, pero después dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Dios no hace acepción de personas. Entonces, ¿en base a qué el Hijo se revela? Revela a Dios, ¿no? Porque el Hijo vino, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces, ¿cómo hace el Señor? Dice, conoció al Padre. Hay una multitud, pero el Padre le muestra, bueno, a ese, hablale, a ese, ¿por qué? Porque Dios ya sabe quién va a creer. En Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Después dice, según nos escogió, Dios nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, antes de la fundación del mundo. O sea que Dios ya sabe todas las cosas. Y en base a eso busca al pecador. No puedo pensar por qué. Dice, se hacía una multitud. Pero a uno que estaba ahí, el Señor dice, conocía que ese iba a creer. Y así podemos pensar en cada uno de nosotros, cómo el Señor conocía. Y en base a eso nos buscó. No importa lo que nos pasaba, no importa la situación. Este hombre, 38 años, porque había visto a cuantos que habían llegado antes que él. Y el Señor, es interesante, porque el Señor le dice, ¿quiere ser sano? ¿Cómo no va a querer ser sano, no? Es decir, ¿cómo le pregunta eso? Pero lo importante es eso, que no importa cómo haya sido nuestra vida hasta el momento que viene Cristo, porque cuando viene Cristo nos habla y nos hace ver nuestra vida. Entonces, si nos dice, ¿quiere ser sano? ¿Por qué le dice quiere ser sano? Para que el paralítico le cuente, ¿no? Y lo vemos. Acá lo vemos, ¿no? Volviendo al pasaje. Dice, como Jesús vio a este echado y entendió que ya había, versículo 6, que hacía mucho tiempo, dice, ¿le quiere ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. ¿Por qué el Señor le pregunta? El Señor ya sabe, y cualquiera de nosotros sabría también. ¿Cómo no va a querer ser sano? Pero entonces el paralítico le cuenta su frustración, lo que le pasaba. Así el Señor también cuando nos vino a buscar a nosotros. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Contarle. Y eso es lo que tenemos que hacer, contarle al Señor. Aún como creyente, ¿qué le tenemos que contar? Toda nuestra vida, nuestra frustración. ¿Cuántas frustraciones podemos haber tenido en nuestra vida? Tal vez antes de conocer al Señor. ¿Cuántas cosas decimos, bueno, podría haber hecho esto y no pude hacerlo? Quise, no sé, cualquier cosa, ¿no? Quise estudiar y no me pude recibir. Quise ser esta persona, quise tener este trabajo y no lo pude tener. ¿Cuántas cosas? Pero cuando el Señor viene a nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contarle nuestra vida, lo que nos pasa, lo que nos pasó, o tal vez como creyente también. ¿Cuántas frustraciones podemos haber tenido? Como hijos de Dios, tal vez pensábamos que la vida cristiana era de tal manera y el Señor nos mostró otra cosa. Frustración. El Señor le dice, ¿quiere ser sano? ¿Para qué? Para que le cuente, para que Él inspeccione su vida o medite en su vida, cómo había sido hasta ese momento, una vida miserable, viendo a otros que triunfaban, ¿no? Que iban adelante y él no podía. Cada vez que se mueve el agua, otro llega antes que yo. Entonces ahí, ¿qué viene? Viene la palabra del Señor, versículo 8. Dícele Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces, ¿qué pasa?
Luego aquel hombre fue sano, luego inmediatamente fue sano. ¿Por qué? Porque hizo lo que el Señor le dijo, se levantó y tomó su lecho. Nos parece fácil, un milagro del Señor. Pero eso es lo importante. No importa lo que pasó antes, no importa los fracasos, no importa las cosas que quisimos hacer y no pudimos hacer, no importa lo que quisimos ser y no fuimos. Lo importante es que viene Jesús. Y Jesús puede hacer cualquier cosa. Y viene, ¿por qué viene? Porque ya sabe que vamos a creer en Él, que vamos a tener la fe para ser sanos, para ser salvos. Hay muchas cosas, ¿no? Pero fijémonos en esto, en este hombre, ¿no? Que había tenido una vida de frustración. No sabemos por qué tenía eso, pero después viene, bueno, lo que dijimos, ¿no? Los judíos, versículo 10, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho, algo que ya hemos meditado muchas veces, ¿no? Siempre pasaba eso. Pero vamos a ver lo que pasa después con este hombre, ¿no? El versículo 14 dice, después le halló Jesús en el templo y díjole, he aquí has sido sanado, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. Esto también es difícil de entender. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Podemos pensar en el ciego de nacimiento, ¿no? En el otro estanque, el estanque de Siloé, eso está en el capítulo 9, y le pregunta a los discípulos, cuando veían ciego, ¿por qué pecó? Dice, ¿por qué es ciego de nacimiento? ¿Pecó este o sus padres? ¿Por qué es ciego? Porque estaba la creencia de que alguien tenía una desgracia muy grande y era por una causa de pecado, de él o de los padres. Inclusive hoy, nosotros a veces pensamos, mira lo que le pasó a esta persona, y nosotros, ¿qué alguna cosa habrá hecho? ¿Por qué le pasó esto? Y el Señor ahí le dice, ni este pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Pero en este caso, el Señor le dice, no peques más porque no te venga alguna cosa peor. ¿Por qué? Le dice eso. Es llamativo, ¿no? ¿Será porque él tuvo todo ese tiempo ahí creyendo en un error, en algo que era engañoso, en ese ángel que provenía de la idolatría, del paganismo, de la cultura griega? ¿Sería por eso? ¿Sería porque él tuvo un pecado antes que le produjo esa parálisis? No lo sabemos, la verdad que a mí me llena de duda. Pero sí podemos sacar una enseñanza preciosa en esto, porque el Señor Jesús, ¿dónde lo encuentra el paralítico? En el templo. En el templo lo encuentra. Eso es importante. ¿Por qué lo encontró en el templo? Porque él reconoció a Dios ahí, ¿no? Entonces se fue al lugar donde tenía que estar, a la verdadera casa de gracia, que era el templo. Porque Betesda significaba eso, casa de gracia, ¿no? ¿Será por eso? El Señor le dice, bueno, no peques más, no ponga más tu confianza en otras cosas que no sea el Señor. Él estaba en el templo, ¿no? Pero ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de esto, no? Es interesante las palabras que le dice el Señor. Dos cosas le dice. He aquí, has sido sanado. Yo pensaba nosotros ahora como aplicándolo a nuestra experiencia, ¿no? ¿Dónde nosotros vamos a escuchar mejor estas palabras? Si no, es en el templo. En este tiempo en que estamos imposibilitados de venir, en este tiempo que a veces nos resulta más cómodo quedarnos a escuchar la palabra de Dios en casa con la computadora en lugar de venir al templo. Yo pensaba en esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el mejor lugar para que recordemos que hemos sido sanados? Como el Señor le dijo al paralítico en el templo donde tenía que estar. He aquí ha sido sanado. Siempre nos vamos a acordar, mejor esa palabra, acá.
en la casa del Señor, en la congregación. ¿Y dónde vamos a acordarnos mejor que no tenemos que pecar más, ¿no? Como le dijo el Señor al paralítico. Quedémonos con estas palabras. Ha sido sanado. El paralítico tenía que acordarse que había sido sanado por el Señor. No había sido sanado por lo que él había puesto su esperanza la mayor parte de su vida. Entonces el Señor le dice esto cuando lo ve en el templo, el lugar que tenía que estar. Ha sido sanado. Acordémonos de estas palabras, ¿no? Ante tanto misterio de iniquidad al cual estamos expuestos a ser engañados, a apartarnos de la casa del Señor o de los caminos del Señor en este tiempo. ¿Dónde el Señor nos hace acordar mejor si no en el templo, en la casa de Dios? Ha sido sanado. Necesitamos acordarnos para nuestra experiencia personal, cada día de nuestra vida, que hemos sido sanados. Y el Señor nos advierte y nos hace acordar. No peques más, has sido sanado, no peques más. Quedémonos con esas palabras, porque eso es lo que nos mantiene, ¿no? En los caminos del Señor. El Señor nos pueda bendecir para que podamos acordarnos de estas cosas tan preciosas y pensar que este pasaje, que es difícil de entender, las cosas que son difíciles de entender, por ahí no preocuparnos tanto de entenderla, aunque es bueno profundizar en la palabra de Dios. Pero hay cosas que podemos tener diferencia. No estoy diciendo con esto que podemos interpretar cada uno de distintas maneras, porque Pedro nos dice, ¿no? En su segunda carta, capítulo 2, capítulo 1, vamos a leerlo, segunda Pedro 1. Segunda Pedro 1, capítulo 20. Cuando el Señor habla de la palabra que tenemos, ¿no? El versículo 19. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando del Señor, de la revelación, todas las cosas que el Señor nos ha dado. Pero nos dice, tenemos también la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, la Biblia, y leerla cada día, porque estamos en el medio de las tinieblas, ¿no? En el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que estar atentos. Y tenemos que entender, como dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. ¿Qué quiere decir? Que no podemos, cada uno puede hacer una interpretación de la Biblia. La Biblia tiene una sola interpretación, que es la de Dios. Pero en pasajes así, por ahí no podemos llegar a establecer. Pero no importa, porque no es un pasaje o una doctrina fundamental. Una doctrina importante que debemos saber, por ejemplo, la caída de la gracia, eso sí debemos estar todos seguros. Las doctrinas fundamentales sí, pero puede haber en estos casos algo en que no nos pongamos de acuerdo, pero no importa. Pero acá nos está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Entonces yo no puedo decir, bueno, creemos distinto y es lo mismo. No, tenemos que creer lo mismo, todo, porque en base a eso está la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque la profecía, como dice el versículo 21, no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Una misma mente, la de Dios, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces no podemos creer distinto, salvo en casos muy particulares como este, de los cuales Pedro también habla, un poquito más adelante. Fíjense el versículo 16 del capítulo 3, versículo 15 podemos leer.
Dice, y tened por salud o por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, y fíjense lo que dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero ¿qué pasa ante esto? Dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. El problema es, ¿qué hago yo ante la palabra del Señor con un pasaje difícil de entender? Es interesante, la palabra dice indoctos e inconstantes. La palabra inconstante también se podría traducir inestables. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ser estable cuanto a la doctrina, cuanto a lo que creo. Tengo que saber lo que creo y tenemos que tener una unidad en cuanto a lo que creemos. Pero cuando hay pasajes difíciles, ahí el Señor prueba los corazones, a ver qué hay en los corazones. Algunos, como dice acá, inconstantes e indoctos, aparte, tuercen la doctrina. Así que Dios no nos dice que no va a haber cosas difíciles de entender. Siempre va a haber cosas difíciles, porque es Dios, es la mente de Dios, y yo debo profundizar ahí. Pero también me puedo encontrar con pasajes como este. Pero tengo que buscar la enseñanza principal. ¿Qué es lo importante? ¿Qué fue lo importante ahí? Es interesante ver lo que pasaba, ¿no? Y aparte nos hace estudiar más y profundizar. Pero lo importante es que llega Jesús. Eso es lo importante. Y Jesús nos dice, ha sido sanado. Quedémonos con esa palabra. Ha sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El Señor nos ha dado muchísimo, ¿no? Bueno, que el Señor nos guarde también de menospreciar todo lo que el Señor nos ha dado, de menospreciar su salvación. Hemos sido sanados. Y el hecho de haber sido sanados, ¿qué implica? Acordarnos de lo que el Señor hizo para que seamos sanados. Le dio su vida, le costó su hijo, lo tuvo que entregar. Venir a recorrer por este mundo de miseria entre los pecadores y elegir a cada uno. El Padre le decía, anda ese, y Cristo iba. Y después, en la oración sumo sacerdotal, ¿no? En San Juan 17. Cuando el Señor ora al Padre, ¿cuántas veces dice, de los que me diste, ninguno de ellos se perdió? Varias veces dice, los que me has dado, guárdalo. Ahí vemos el amor del Padre con el Hijo y el amor del Señor para nosotros, ¿no? Que nos incluye en esa obra de amor. El Señor nos bendiga, para que no nos olvidemos, ¿no? De lo que significa esa palabra. Ha sido sanado, no peques más. Señor nos bendiga.